Juli y Silvina te saludan desde Radio Mediática 98.9. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Julio, buenos días, Silvina, buenos días a todo el equipo de trabajo y, por supuesto, buenos días a toda la audiencia de la misión. Bueno, Javier, recuerdo hace algunas semanas atrás que hablamos telefónicamente, vos hacías hincapié justamente de esta reunión que habían mantenido con diferentes empresarios y demás, y el reclamo también a, precisamente creo que era la gente del Ministerio de Trabajo, a Camino, que no había, o que había funcionarios en el gobierno provincial que no estaban funcionando y cumpliendo su rol. ¿Esto sigue de la misma manera? ¿Hubo algún tipo de avance? ¿Cuál es la situación actual? Teniendo en cuenta además esto que nos enterábamos ayer de las empresas mineras reclamando nuevamente la intervención de las autoridades. Sí, a las pruebas nos remitimos. Si tenemos que el sector empresario está pidiéndole por favor al gobierno provincial que tome carta en el asunto, sin que nada ha cambiado, que no hay nada nuevo bajo el sol, lamentablemente, ¿no? Y tristemente, porque la verdad que nosotros lo único que pretendemos, los trabajadores organizados y nucleados en la seccional de AOMA, lo que pretendemos es seguir trabajando, seguir desarrollándonos de la mejor manera posible y a veces se hace bastante complicado todo. Uh-huh. Javier, ¿y cuál es la problemática en particular con la gente de Wokra? La realidad es que el problema no lo tenemos nosotros, o sea, AOMA no tiene ningún problema, el problema lo tiene la UOCRA, que considera que algunas tareas que se desarrollan dentro de los yacimientos pertenecen o debiera aplicarse el convenio colectivo de la construcción. Nosotros, la verdad que no somos interpretadores de convenio, nosotros nos guiamos por lo que marca la ley y por un acuerdo que en el 2018 realizó Gerardo Martínez, el secretario nacional de la UOCRA a nivel país, con Héctor Laplace, nuestro secretario general de AOMA, donde se planteaba esta misma problemática de la interpretación del convenio. ¿Qué o cuáles tareas le corresponden a uno u a otro sindicato? Se pusieron de acuerdo, firmaron un acta de acuerdo que tiene validez para todo el país, no solamente para Santa Cruz, y en ninguna provincia del país hay problema alguno con la interpretación del convenio, salvo aquí en Santa Cruz. Entonces, la verdad que nosotros ni siquiera entramos en la discusión de si tienen razón o no tienen razón. Lo que decimos nosotros es que no somos nosotros quienes firmamos ese acuerdo, no somos nosotros quienes los tienen que interpretar y no somos nosotros quienes vamos a decidir qué o cuál tarea le corresponde a uno u otro sindicato. Lo único que nosotros pedimos es que podamos desarrollarnos en paz, sin violencia y que dejemos de ser rehenes de un montón de situaciones que la verdad que ya rozan el hartazgo, ¿se entiende? Vos sabés que, ¿cómo estás, Javier? Julio te saluda. Vos sabés que estábamos viendo en estos días y yo le comentaba justamente al equipo de Mediática que acá ha ocurrido algo bastante raro después de los últimos incidentes con Wokra. Da la sensación como que hubiesen salido de la ciudad de Río Gallegos, ¿no? Y bueno, evidentemente están concentrados en otros sectores y sabemos que estas han sido peleas importantes que han sostenido cada uno de los gremios que son la representación. Peleas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Las disputas de representación que por ahí suelen darse y que ha ocurrido también con la actividad petrolera, ¿no? Mirá, yo tengo un análisis muy propio, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con disputas sindicales porque la verdad que no creo que los sindicatos tengan que pelear por una interpretación que les corresponde a otro organismo, porque si no, si vamos a desconocer todos los estamentos, la verdad que no sería fácil el día a día. Sí. Nosotros no interpretamos convenios, un sindicato no está para interpretar convenios. Para eso hay en el Ministerio de Trabajo de la Nación hay personas que son las que determinan cuál es la actividad, hay leyes que dicen a quién le corresponde tal o cual actividad y si no se ponen de acuerdo debiera haber un tribunal arbitrario, ya sea en la Confederación General del Trabajo o en el Ministerio de Trabajo de la Nación. La verdad que yo no sigo sin comprender después de muchos años esto de la interpretación del convenio, ¿no? Porque la verdad que imagínense un escenario donde todas las organizaciones sindicales podríamos interpretar los convenios. La lógica indica que vamos a interpretarlo a favor nuestro siempre, por una cuestión de lógica. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, voy a darte ejemplos burdos para que aquel que por ahí desconoce pueda entender algo. Si, por ejemplo, AOMA, que tiene convenios de cemento, la cal y piedra, entonces dice que como el convenio aplica para todos los que trabajan con cemento, cal y piedra, podríamos irnos tranquilamente a cualquier lugar donde se esté trabajando con cemento y decir que nos corresponde a nosotros, ¿no? Interpretarlo a nuestra manera, Claro. ¿se entiende?
bueno, pero no sería lógico desde la razonabilidad. Pero bueno, la verdad es que está trayendo muchos problemas. La realidad es esa, que está trayendo muchos problemas en el normal desenvolvimiento, ¿no? Porque la verdad que yo te decía, y tengo también que darte ejemplos claros. Si nosotros que trabajamos dentro de la actividad minera, por un convenio que marca la ley, porque la ley es la que dice corresponde al sindicato de minería, y queremos desarrollar actividades de normalidad, y de tanto en tanto no podemos entrar al comedor, no podemos entrar a nuestro lugar de trabajo, no podemos salir de franco cuando tenemos que irnos de franco después de los 14 días de trabajo, no podemos ingresar cuando vamos en ruta 10, 12 horas en un colectivo, nos tenemos que quedar en la tranquera. No podemos ingresar a los sectores de plantas, o sea, se complica, ¿no? Se vuelve, la verdad, se complica, se vuelve muy difícil. Y esa es también una lógica que yo no entiendo, ¿no? De otras organizaciones sindicales que utilizan como rehenes a propios colegas, a propios trabajadores, ¿no? Porque sería una lucha de trabajadores con trabajadores. Yo no discuto, ni siquiera cuestiono, ni me interesa saber si el reclamo es justo o no. Entiendo que todos los reclamos de las organizaciones sindicales tienen que tener un criterio y siempre esté del lado de los trabajadores, que debe ser justo. Ahora, si en ese reclamo vos involucrás y perjudicás y ponés en una situación muy extrema y difícil a propios trabajadores, la verdad que ahí cualquier lógica me queda sin fundamento y sin argumento. Ahora, en todo esto, Javier, ¿no hay también esta cierta connivencia o conveniencia de la parte... No hablo concretamente de nos contarás vos si esto ocurre o no en la actividad minera, pero generalmente suele utilizarse esto como para, pagar menos sueldos, me conviene más el otro. Ocurre con la actividad comercial, ¿no? Hay muchas personas que de repente hoy, y nos ha pasado en el gremio de los locutores, ¿no? Trabajar bajo un convenio de empleado de comercio cuando hay un convenio colectivo de trabajo del año 75, ¿no? Establecido para los locutores. Digo, así como esto, también vemos que en otro tipo de cuestiones son utilizados de esa manera. ¿Esto también ocurre hoy en la minería? ¿Hay alguna cierta conveniencia de la parte empleadora de pagar unos mangos menos a partir de ello? Particularmente creo que no, porque entiendo y me siento orgulloso de decir plenamente que los salarios de la actividad minera son los mejores. Actividad por actividad, en el mismo esquema de turnos y en horas de trabajo, creo que son los mejores salarios que hay o están entre los mejores. No creo que sea eso, que sea una... ¿Esto sin una distinción picardía. de los que son afiliados a OMA y los que son de UOCRA? No entiendo tu pregunta. Claro, digo, se les paga lo mismo a aquellos que son afiliados de UOCRA y hacen alguna actividad en la minería como al que es afiliado de AOMA y hacen otra actividad. El convenio colectivo, ¿no? Hablamos de distintos convenios colectivos. Sí, no se trata de ser afiliado, ¿no? Porque hay gente muy poquita, por suerte, dentro de nuestro gremio que no está afiliada y igual cobra los mismos salarios que corresponden al convenio colectivo. Sí, debiera haber diferencias, hay diferencias en los salarios, hay diferencias en la metodología de trabajo, en los esquemas de turno, hay muchas diferencias en todo sentido. Por eso digo yo, esto es mucho más amplio de lo que pareciera, no es algo puntual. Abarca un montón de cosas, y cuando recién tu colega habló de connivencia, no sé si esa es la palabra, pero sí algo tiene que haber por detrás para poder entender muchas cosas que son difíciles de entender cuando te las plantean así de repente, ¿no? Es decir, ¿por qué quiero que alguien sea representado por mí o no, y por qué tiene que ser una actividad o no, y por qué interpreto una cosa u otra? Lo que sí siento también es que, lamentablemente, y lo digo y me hago cargo absolutamente de lo que digo, ¿no? Siento que los poderes del Estado igual no están cumpliendo su función, no hacen lo que tienen que hacer, porque si hay un convenio firmado, homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, desde hace 4 años, porque se firmó en el 2018, que está homologado, eso significa que lo revisaron, y que discutieron, y que analizaron, y que si realmente hicieron su trabajo, o sea, por algo homologaron un acuerdo. ¿Por qué no se cumple? ¿Y por qué quienes tienen que hacerlo cumplir no hacen que se cumpla? Eso también suena extraño. Por eso te digo yo, no sé si la palabra es connivencia, o es desidia, o es incumplimiento de los deberes de funcionario público, no sé, poner el nombre que quieras, pero la verdad que trato intensamente todos los días de encontrar una respuesta y no logro. Y me da mucha pena porque en el medio hay muchos trabajadores, hay muchas familias, y no es grato estar todo el tiempo desarrollando una tarea bajo estas condiciones. Vos sabés que en estos últimos días han aparecido muchas críticas hacia la autoridad laboral en Santa Cruz. Acá en Río Gallegos justamente se está hablando de la precarización laboral
de gente que hoy está trabajando en la construcción a través de planes nacionales que en realidad cumplen la función de cualquier... No le paga lo mismo que una hora de un trabajador de Bucra, pero evidentemente están existiendo problemas y están faltando controles de parte de las autoridades de trabajo de la provincia de Santa Cruz. Hubo críticas muy fuertes a Lalo Camino sobre este tema en particular. Y aprovecho esto a preguntarte si hoy en la actividad minera, así como estamos viendo en un montón de sectores y con el aval del Estado, se permite esta precarización laboral. Digo, gente que entra a laburar con un plan que cumple ustedes, porque acá también vemos que hay responsabilidad de los gremios, vemos que SOEM en Río Gallegos toma actitudes bastante parciales o hace la vista gorda sobre esto. Digo, ustedes como representación gremial, ¿esto cómo lo tienen? ¿Cómo están trabajando sobre ello, Javier? Mira, nosotros no permitimos la precarización laboral, pero también quiero ser honesto con esto y no es por defender a los compañeros del SOEM de Río Gallegos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y a veces en esa necesidad de brindarle respuesta a la gente que la está pasando mal y muchos muy mal, porque esa es una realidad que nadie debe desconocer, que hay un montón de gente que la está pasando muy mal. En esa situación o en ese esquema, a veces por ahí entiendo algunas organizaciones sindicales que permiten algunos tipos de esquemas de trabajo tratando de llevar la posibilidad de un ingreso a una familia, a una persona en particular. Obviamente que no es lo ideal, que no es lo que necesitamos todos, pero a veces también entiendo el delicado equilibrio que hay que encontrar para por lo menos brindar alguna posibilidad. Y lo digo esto referido a esa situación, lo digo referido a las cooperativas que por ahí el Estado también contrata. Obviamente que no es lo ideal, pero también cuando estamos en situaciones o en escenarios difíciles, a veces con la intención de querer brindar aunque sea una respuesta, se permiten estas cosas. No creo que haya malintencionalidad y mucho menos de personas sindicalistas. El tema, Javier, es que, bueno, por un lado se entiende la ayuda o la situación económica difícil por la que estamos atravesando todos, pero por otra, que se permita la explotación, ¿no? Porque de un contrato que tienen que cumplir 4 horas semanales pasan a cumplir hasta a veces 8 horas diarias, ¿no? Por el mismo sueldo. Ahí es donde nosotros reclamamos la acción o la reacción de algunos gremios. Poder charlarlo con vos, Javier, y tener también tu opinión. Hoy estábamos hablando de, por ejemplo, los planes en la Argentina, algo que 32 años desde que empezó el primer un plan de asistencia. O sea, pasaron 32 años, hay gente hoy que tiene, o muchachos que tienen, o muchachas que tienen 32 años y que toda su vida han estado bajo que fue pensado, como en otros lugares, como una medida para salir del paso, para que pasen 3, 4, 5, 6 meses, como ocurre en otros lugares, y puedan tener su fuente laboral. Hoy tenemos que decir que hay una parte muy importante de la Argentina que vive a partir de esto. La otra vez nos pasaba con un cooperativista, ¿no?, que prestaba funciones en vialidad. Llevaba 10 años trabajando en una cooperativa y se había dado cuenta que no tiene obra social, no tiene nada, porque el tiempo pasa y terminan justamente detrás de un político que se aprovecha de esta miseria, ¿no? Sí, absolutamente. A ver, dijiste dos cosas que son determinantes y nombraste a dos sectores que son importantes. El sector político, el sector político en su conjunto, cualquiera sea el color, el perfume que use, tal cual, la ideología que tenga, ¿no? Porque son exactamente todos iguales. Lamentablemente el sector político de Argentina, no solo de Santa Cruz, es lamentable y deja muchísimo que desear. Todos dicen tener la solución en épocas de campaña electoral y después cuando asumen hacen exactamente todo lo contrario, salvo salvarse ellos, ¿no? Y hacer acuerdos para ellos, porque la famosa grieta jamás existe cuando tienen que aumentarse las dietas a los políticos, cuando tienen que aumentarse solamente a los directores. Eso, ahí nunca existe la grieta y la verdad que ninguno termina de resolver absolutamente nada. Lo duro de todo es que contrasta con una realidad tristísima, no solo de Argentina, sino particularmente de Santa Cruz, donde siguen existiendo estas cosas, porque obviamente que comparto absolutamente de que una cosa es encontrar soluciones temporales y otra cosa es hacer que lo temporal perdure en el tiempo, ¿no? Y ahí sí que no hay defensa alguna que esgrimir. La verdad que sí, eso es muy triste, pero bueno, la verdad que la población, la sociedad, tiene que tener en cuenta esas cosas, porque si no es un círculo vicioso muy triste, donde vivimos quejándonos todo el tiempo del sector político y resulta que ese sector político
lo terminamos votando siempre Claro. en esta misma sociedad. En definitiva termina con... Por eso. Sí, sí, sí. Es una Claro. cuestión cíclica, tristemente, de esta sociedad, la Argentina, en la que convivimos y donde debemos recuperar muchísimas cosas. Dos primordiales desde mi humilde opinión: los valores y la educación. Una sociedad que no está educada y que no está preparada es muy probable, queda muy vulnerable ante esta situación del poder político que goza de una picardía que asombra y que a veces genera mucha rabia y mucha bronca en la sociedad. Obviamente que, y esto lo vuelvo a decir haciéndome cargo de lo que digo, ¿no? El sector político en Argentina en los últimos años deja muchísimo que desear. Son a veces lamentables las actitudes que tienen, lamentable la inacción que tienen, lamentable de cómo miran para otro lado la cruda realidad que estamos viviendo, porque la verdad que es lamentable estar viviendo como estamos viviendo hoy, donde hay una inflación que nos está aplastando, que está coartando cualquier sueño y cualquier esperanza que tenga una familia común que haya trabajado toda su vida. La verdad que se siente desesperanzada. Pero bueno, también digo que cada 4 años tenemos la posibilidad de renovar, o por lo menos de intentarlo. Siempre es bueno intentarlo y no bajar los brazos nunca. Javier, con el tema CGT, ¿cómo están ustedes? Porque se ha hablado, acá hay mucho, hay algunas disputas también por ahí internas. ¿Es una herramienta válida, utilizable? ¿Qué piensa, en este caso, como titular de OMA, ¿no? ¿Participás de esto, no participás? ¿Cómo estamos? Mira, tuve un par de encuentros, me reuní hace muy poquito, el día martes, particularmente la semana pasada, con varios gremios que me convocaron para tener una charla, y me sentí pleno y orgulloso de que yo sea una posibilidad de representarlos. El tema es que muchas de las cosas que se manejan en estas ganas de poner en claro la CGT y reordenar la CGT, también vienen los vicios de la política, ¿no? Esto de hacer encuentros a escondidas, de ir a una reunión con todo preparado para que muchos de los que están ahí sean simples y meros espectadores y tengan que levantar la mano sin decir por qué, ¿viste? Y a mí, la verdad que a mí no me gusta ser una ovejita de la manada que le chiflan y salimos todos para un corral hacia otro corral. A mí no me gusta, nunca lo acepté y no lo voy a aceptar, y bueno, y así voy pagando los costos, ¿no? A lo largo de mi vida personal voy pagando los costos, pero bueno, seguiré en esa temática, porque la verdad que yo no destiño, o soy blanco o soy negro, y obviamente que a mí me gustaría mucho que el sector de trabajadores organizados tengan presencia y participen y hagan valer los derechos, porque muchas veces las organizaciones sindicales son utilizadas en tiempos de campaña para llevar gente, para armar actos, para acompañar, y después cuando llega el momento de las decisiones nunca son tenidos en cuenta. Entonces me gustaría mucho que haya una representatividad seria, comprometida, con presencia dentro del ámbito de los trabajadores, pero si las cosas se van a manejar así, de 40 gremios que pueden haber en Santa Cruz, 10 van para un lado, 10 van para el otro, 10 negocian a escondidas, 10 tienen intereses personales y quieren utilizarlo como plataforma para la salida política, y no, la verdad que me van a tener desde el otro lado, ¿no? Me van a tener por fuera, seguramente. Y Javier Castro, ¿cómo ve esta figura política que sale justamente del gremialismo, el sindicalismo patagónico, como el caso de Claudio Vidal? ¿Cómo ves esto? ¿Tenés algún tipo de contacto con él, algún acercamiento? ¿O no son tiempos? Tuve en algún momento charlas por cuestiones lógicas de ser colegas sindicales. Hace un par de años atrás intenté participar en algunos proyectos que había que Sindicato Unido se llamaba en algún momento, ahí fue donde más acercamiento tuve. Después no, hemos hablado 2 o 3 veces, la verdad que compartimos algunas cuestiones que yo se las he hablado personalmente con él, en muchas no tenemos punto de encuentro ni equilibrio, creo que hay un respeto mutuo, y se lo dije a él personalmente, por eso no tengo problema en decirlo públicamente. Las grandes diferencias que nos separan a nosotros de Claudio Vidal son la metodología en el accionar que él tiene, nada más. Los métodos que él utiliza y las maneras no van con la manera de ver o de los métodos que utilizamos nosotros, así que es eso nada más, pero entiendo que hay un mutuo respeto, al menos de mi parte. Yo la verdad que creo que la gente que está enojada por ahí con nosotros, conmigo personalmente, está enojada por ellos, no por mí. Claro. Porque la verdad que yo trato de encontrar el equilibrio, trato de interactuar con absolutamente todos.
sé que es difícil, sé que elijo el camino más difícil, ¿no? Porque cuando quise involucrarme en la cuestión política, así me fue, ¿no? Que es público como me fue. Pero yo no bajo los brazos porque tengo mucha gente que sigue confiando que la manera que hacemos nosotros política sindical podría bien trasladarse a la política institucional. Así que vamos viendo cómo se van desarrollando las cosas y tratamos de seguir ayudando desde el lugar que sea a la mayor cantidad de personas que se pueda. Vos sabés que hay algo en todo esto, Javier, es muy importante de plantear, ¿no? Y que siempre lo dicen, y quizás los políticos, las cosas se arreglan justamente ocupando esos lugares. Será hoy, será mañana, pero me parece que es importante hoy que aquellos que tienen ganas realmente se animen a poder participar de lo que viene, porque me parece que uno dice, en esto vamos tocando, fue un país como el nuestro, con la cantidad de pobres. El otro día veía justamente los sondeos que hay en Latinoamérica, y uno decía, che, ¿cómo podemos estar así? 11% de pobreza en Chile contra 40 y pico nuestro, en Río Gallegos, y es un tema sobre el cual quiero hablar también con vos y que nos des tu opinión. Tenemos 49.000 pobres e indigentes según el último dato del INDEC, y no forma parte de una agenda política. Pregunto, ¿esto forma parte hoy de una agenda gremial? ¿Es del interés del sector gremial intentar resolver o reconvertir la vida de muchos compatriotas que están en el horno, y muchos de ellos cobrando un sueldo, ¿no? Muchos de ellos cobrando un sueldo, pero por debajo de lo que es un sueldo, un salario mínimo y vital, ¿no? Como el que se plantea. Pero cuesta muchísimo poder meter estos temas hoy en la agenda, porque directamente es como que el gobierno o los sectores, incluso la oposición, todos, porque acá uno dice, bueno, los de la oposición podrían sacar rédito, mira dónde se van, nada, silenciosos absolutamente sobre este tema. ¿Cómo hoy toma un dirigente gremial esto? ¿Cómo se encara una política gremial a partir de estas bases? Uno dice, si en Río Gallegos tenemos eso, bueno, 28 de noviembre estábamos escuchando en estas últimas horas un intendente que cobra casi 400.000 pesos y los trabajadores 30, 40 lucas, el que más cobra, ¿no? Sí, por eso digo yo, el sector político silencioso y ausente, todo el arco político, silenciosos y ausentes. Y cuando alguien asoma intentando brindar soluciones, ese mismo poder político se une para seguirse sosteniendo en su lugar y tratando de obstaculizar o no visibilizar lo que hacen otras entidades, ¿no? La verdad que nosotros venimos hace años intentando fortalecer, empoderar y hacer crecer la actividad minera, porque esa es una de las grandes soluciones que tenemos para la triste realidad que hay no solo en Santa Cruz, sino en el país. Si generáramos una política de Estado, pero una política de Estado seria, no titulares en los diarios de que nos reunimos con la Cámara Minera para armar una mesa de trabajo. Eso lo vienen haciendo todo el sector político desde hace muchos años. Claro. Lo que hablamos cuando decimos de política de Estado es tomar determinaciones serias, fortalecer la actividad, resolver las problemáticas que tienen, porque la minería obviamente que tiene muchas problemáticas que resolver, pero para eso necesita que gente que trabaje, que se ocupe, que profesionalice los estamentos que tienen relación, la Secretaría de Minería. Si la minería puede ser una de las grandes posibilidades de solucionar esta triste realidad, tenemos que empezar a empoderar. Claro. Debería dejar de ser Secretaría para transformarse en un Ministerio de Minería. Deberíamos potenciar y fortalecer a los organismos de control que vayan a controlar la minería para que esta funcione de la mejor manera. El Ministerio de Trabajo debiera tener presencia y no andar pidiendo combustible prestado para ir a hacer una inspección. Entonces, tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables. Si vamos a intentar dar una solución a esta triste realidad, lo que hay que dejar de hacer es declaraciones rimbombantes en los diarios o salirle a contestar cuando alguien muestra otras cosas. En vez de salir a contestar, en vez de dejar de preocuparse. Ay, no me digas, justo se cortó ahí la señal. Se había calentado el tema, ¿eh? Bueno, vamos a ver si... Ahí estábamos charlando entonces con Javier Castro, secretario general justamente de AOMA, analizando un poco toda esta coyuntura local, más allá de la situación que planteamos en un momento, que vive uno de los sectores más importantes y más rendidores en cuanto a lo económico en nuestro país. En cuanto a nuestro... Sí, ahí estamos, ¿eh? Ahí retomamos, se había cortado la señal. Hola. Javier, sí, ahí te escuchamos, ¿eh? Me asusté, pensé que me habían boicoteado la comunicación. No. Te apasionaste. Fue el momento de pasión ahí. Sí, bueno, sí, nos decías. No, pero obvio que es pasional, porque yo soy nacido y criado acá en esta bendita provincia de Santa Cruz. Soy sanjulianense de pura cepa.
Y a mí me duele ver la realidad. Recorro la provincia absolutamente hace muchos años desde que estoy en la actividad sindical y me da mucha pena que con tantas cosas que tenemos para que nos vaya bien, cada día nos va mal. Y ni siquiera me duele que estemos mal, me duele que cada vez estamos peor. Entonces, y teniendo las herramientas para poder solucionarlo, y te decía en el ámbito que a mí me toca, que la minería podría ser, la actividad minera, podría ser una posible solución. Quizás no la solución final para tanta demanda, para tanta necesidad de trabajo, de esperanzas, de sueños, pero sí un gran apoyo. Y mirá qué duro que es esto, ¿no? Porque el inicio de esta nota, el inicio de la charla es que tenemos conflictos, que la actividad está parada, que hay problemas por interpretación del convenio, cuando eso debería estar todo resuelto aceitado, de manera inmediata. Claro. ¿Me entendés? Entonces ahí es donde veo yo la ausencia total del Estado, que no toma carta en el asunto y que toma determinaciones. Yo les digo encarecidamente al sector político que asuma la responsabilidad que tiene sobre sus espaldas, y si no, que le den lugar a otro, porque si no están preparados para tomar decisiones, si no están preparados para ejecutar políticas, si no están preparados para tomar acciones, que le dejen el lugar a otro, que por lo menos lo intente, pero no podemos ver tristemente cómo pasan los días, cómo seguimos viviendo situaciones tristes y cómo seguimos retrocediendo. La actividad minera le puede dar trabajo a mucha gente, a muchos proveedores, puede generar más recursos genuinos para la provincia, puede haber desarrollo, tiene cosas todavía que hay que mejorar, sí, aún hay un montón de cosas que no están claras, sí, pero podría ser una posibilidad. Entonces, cuando vos ves que no ves ningún atisbo de nada, decís, bueno, por lo menos le está intentando, le sale mal y lo están intentando, están tratando más de lo que vos pretendés, pero lo están intentando. No, acá ves que nada, que los días pasan. Yo te voy a dar un ejemplo, claro, que me tiene con mucha bronca y muy cruzado. Y no voy a dar nombres porque mi idea no es personalizar, ¿no? Ajá. Pero el otro día, cuando hubo un conflicto grande dentro de la minería, a mí me despiertan a las 5:30 de la mañana porque se había generado un conflicto. Cuando transmito esa información a las personas representantes del poder político, ¿me entendés?, que tienen directamente injerencia o que debieron estar informados, me contestan primero a las 9 de la mañana. 4 horas. Claro. Señores, estamos viviendo en dos mundos distintos, así no vamos a poder, pero ni siquiera intentarlo. La verdad, y no quiero seguir porque la verdad que eso me tiene muy muy enojado, ¿no? Cuando las respuestas son, ok, estoy al tanto, ¿viste? Sí, no, la bananea, te bananea. Claro, yo necesito funcionarios que tomen la bandera y que se pongan a laburar y que traten de buscar soluciones y que por lo menos lo intenten. Yo no digo que tengan que hacer todo bien, sé lo difícil que es manejar el Estado, por eso yo admiro y respeto, y es profundo mi respeto para la gobernadora de Santa Cruz, porque sé lo difícil que es manejar un Estado. Pero bueno, si estás rodeada de gente que la verdad no está ni siquiera para sostenerte, ni para acompañarte, ni para con el trabajo brindarte métodos de defensa, bueno, claro. Ya está. No, y vos sabés que y después lo que ocurre muchas veces, Javier, con todo esto, no hablamos o damos conferencias sobre darle valor agregado a nuestra producción. Mira, nosotros el otro día comentábamos lo que les está pasando a los bolivianos, ¿no? Que tienen una cantidad de minerales también, que imaginamos que acá Santa Cruz debe ser exactamente lo mismo. El problema que tienen ellos es que no le pueden dar valor agregado a su mineral, entonces exportan plata, pero cada pedazo de piedra, por decirlo de alguna manera, que exportan, que materia prima, se la mandan a los gringos no solamente sacan plata, sino que sacan 8 o 9 minerales más, con lo cual le pagan 2,50 pesos justamente en este caso a Bolivia, y tienen un montón de minerales más que después los terminan vendiendo. Yo calculo que algo de esto, y cuando muchas veces hablamos de cuidar y de controlar cuánto petróleo sale de nuestra provincia, que han sido temas, creo, lo hemos charlado décadas y décadas completas, de que habría que controlar lo más mínimo. ¿Cuánto mete en un barco un tipo que viene a buscar el petróleo de acá? Y bueno, en la minería debe ocurrir algo similar en cuanto a lo que estamos explotando, es lo que se ha explorado o lo más básico de la materia prima, ¿o no? Siempre se puede generar valor agregado. Para eso simplemente hay que hacer una cosa que no es mágica, que es trabajar, que es laburar, que es buscar alternativas, que es intentarlo. Siempre se puede un poco más.
hace 20 años que vengo diciendo que el macizo del Deseado es una bendición de la naturaleza y que los recursos están y que hay que explotarlos y que hay que ser serios, que hay que ser responsables, que hay que buscar alternativas, que hay que generar escenarios atractivos para que podamos desarrollarnos. Pero no, pareciera ser que, creo yo, ¿no?, que la lógica es que solo pensamos en el mandato que tenemos que cumplir los 4 años y no pensamos a futuro, a largo plazo. El día que el sector político empiece a pensar a largo plazo, yo creo que nos va a ir mucho mejor de como nos va ahora. Hay muchas alternativas. La minería puede darle muchas soluciones a muchísima gente, pero para eso necesitamos gente que labure, de verdad. Javier, agradecemos esta posibilidad de charlar con vos. Che, un gran abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y bueno, un saludo muy grande y fraternal a toda la audiencia de la radio y acá estamos a disposición. Muy bien. Sé que el camino que nos toca recorrer es difícil, pero bueno, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir intentándolo de la manera que sea. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande. Bueno, muy bien, señoras y señores, ahí estábamos escuchando a Javier Castro, titular